Corte Directo, un espacio para conocer a los principales referentes geotécnicos y sus historias, conducido por el ingeniero civil Omar Núñez. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Llegó finalmente marzo. Estábamos ansiosos por volver a esta producción tan entretenida y que ha tenido tan buenas críticas. Ya llegamos al capítulo 7 y llegamos a este capítulo con un tema también muy apasionante y creo que es uno de los temas que más me apasiona a mí también, que tiene que ver con licuación o licuefacción de suelos. Em, Hay una historia que cuenta, voy a citar, digamos, a una persona muy conocida, que es Ramón Verdugo, y él cuenta la historia de que cuando volvió de Japón, después de doctorarse en el año 92 aproximadamente, llegó como un experto en este tema de licuación, licuefacción de suelo. Y se encontró en Chile con que no le creían a la licuación, creían que no existía, y dijo, chuta, me estuve doctorando 5 años, algo así, y ¿para qué? Si en Chile parece que no existe esta cuestión. Pero bueno, no fue así y ahora participa en una normativa junto con los que estamos en este podcast. Así que ya han habido ya muchos casos de este tema tan espectacular. Tengo el honor de encontrarme hoy día con Francisco Ruz. Francisco es un ingeniero tremendamente conocido en Chile y voy a hacer la presentación. Francisco Ruz es un destacado profesional en ingeniería geotécnica con un máster en Geotechnical Engineering de la Universidad de British Columbia. Actualmente es el gerente general de la empresa RB Ingenieros, una de las principales empresas de ingeniería geotécnica en Chile, que ha desarrollado más de 10.000 proyectos en diversas localidades, incluyendo lugares tan extremos como la Antártida, Isla de Pascua y la isla Robinson Crusoe. Además de su labor en RB Ingenieros, Francisco ocupa el cargo de director del Instituto de la Construcción en Chile. Su experiencia lo lleva a participar activamente en varios comités técnicos, entre ellos el Comité de Norma de Licuación de Suelos y el de la Norma de Diseño Sísmico de Edificios, tanto para edificaciones civiles, digamos, como industriales, la NSH 433 y la 2369, conocida por todos. Además, ha participado en el código de un modelo sísmico para América Latina y el Caribe. Es miembro del Earthquake Engineering Research Institute y de la Sociedad Chilena de Geotecnia, contribuyendo así a la investigación y desarrollo en su campo. Francisco ha representado a Chile en numerosos congresos internacionales en países como Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Italia, Turquía y por supuesto en Chile. Muchas gracias por estar con nosotros, Francisco. Es realmente un placer que estés en esta sala eh, tan emblemática, ya llamada, ¿cierto? La sala Manuel Ruz, en honor a tu querido padre y gran amigo mío. Muchas gracias a ti, Omar, por la invitación y por poder estar acá hoy día conversando de este tema que es tan entretenido, a lo menos para nosotros los geotécnicos. Bien, bueno, vamos a partir con lo obvio, ¿ya? Y es, si me podrías contar un poco de este concepto, ¿cierto? Porque tú sabes que este podcast lo ven muchos estudiantes, ¿cierto? Que están recién partiendo y entusiasmándose con esta área tan apasionante. Entonces, partir de lo básico y explicar un poquito de qué se trata este concepto de licuación, licuefacción de suelos. ¿Ya? Sí, ahí hay, el nombre ya partimos con complejidades. Siempre, en el fondo, dicen que los gringos es liquefaction y que lo chilenizamos a liquefacción, pero que esa palabra en realidad no existe. Entonces, hay una tendencia de los que dicen que es licuación y otros que dicen que es liquefacción. Yo opino lo mismo, que licuación, porque liquefacción no existe, pero siempre ahí hay una controversia. Este concepto, en realidad es súper importante definirlo. No vamos a hacer una clase de lo que es eso, pero uno tiene que definir qué es lo que es licuación para cierto proyecto específico o para cierta circunstancia de la temporalidad del proyecto. Entonces, hay veces que se define un 3% de deformación, por ejemplo, que eso ya se hace que se gatilla la licuación. Otros dicen un 5%, dependiendo de la tolerancia del proyecto.
Y otros dicen cuando el RU en el fondo es igual a 1, ahí ya nos pusimos demasiado técnicos quizás para el concepto, pero en términos prácticos, explicándolo como en fácil, yo diría que es cuando tenemos arena suelta, saturada, que está en un estado límite, y cuando viene un sismo, en el fondo el esqueleto del agua toma las fuerzas, estos granos que estaban tocándose apenas unos con otros, porque está en factor de seguridad 1.0, hace que se genere eyecta, se va la resistencia al corte obviamente, y se genera este eyecta que hace que sea un cambio volumétrico y que finalmente lo que nos importa es que la estructura sufre una deformación, que es importante, que eso es lo que nos afecta para nuestros proyectos. Así que eso es como en términos fáciles para que lo entendiese cualquier persona. Y lo otro es que, ¿qué material en el fondo licúa? Claro, Los materiales granulares. granulares. Ujú. Y ahí, Pero antes de que sigamos con los materiales, como para reforzar un poco este concepto, yo me imagino que tengo una estructura, tengo un edificio, ¿cierto? Que está fundado sobre este estrato arenoso que tú dices, que es de una arena suelta y saturado, ¿cierto? Y el edificio está feliz, digamos, descansando sobre este suelo. Y llega un sismo y de repente el suelo cambia su estado, ¿cierto? Y cambia de una especie de estado sólido claro, a un estado líquido. correcto, ¿Ya? correcto. Entonces el edificio en vez de estar fundado en un sólido, Pasa a estar en este estado licuoso dibujoso, claro. Y, ¡puc! Y ocurre la falla. y claro, y se genera lo que es la deformación de la estructura. Entonces, si un pilar está fundado en ese suelo licuable y el otro no, produce estos asentamientos diferenciales y finalmente es lo que hace que una estructura puede llegar incluso a colapsar. Tiene que haber un sismo, sí o sí, ¿cierto? Tiene que haber un sismo. En Chile, en realidad, se habla de un sismo. También pueden ser cargas dinámicas constantes. Y en los gasoductos en Europa, ahí están los man-made earthquakes, que son en el fondo vibraciones que generan pulsos que hacen que sea como un sismo artificial y que también puede gatillar a las mismas consecuencias finalmente. Perfecto, perfecto. Bueno, tú mencionaste que también importaba mucho el tema del tipo de suelo. ¿Cierto? Uno, si quiere estudiar este fenómeno de licuación, ¿cuándo lo estudia, digamos? ¿En Claro. Esto en el qué fondo caso? partió con lo que son las arenas, que las arenas son en el fondo lo que es más propenso a licuar. Después fue evolucionando a que estaban los limos incluidos. Los limos tienen ciertas partículas que son más parecidas a la arena Que arcilla, que a la arcilla. claro. Y ahí Ujú. empieza el concepto del cyclic mobility, que al final, como bien digo, es la deformación lo que importa. Y de ahí ya terminó enredándose que incluso las gravas licúen. Ahora, Eso es muy nuevo, ¿no? Muy, muy moderno. suena ridículo que las gravas licúen, en el fondo, y ahí hay un tema que es sensible, porque yo digo las gravas no licúan, obviamente, pero sí entiendo que en el fondo, y he visto proyectos donde en una matriz de suelo, donde contiene harta contenida de gravilla, digamos, no es que la grava del río Mapocho va a licuar, ahí puede efectivamente pasar que esa matriz que tiene gravilla y que clasifique casi que en el límite como grava, ese suelo podría efectivamente Claro. licuar bajo ciertas condiciones, pero no es que la grava licúe ahí. Eso, claro, cuando uno escucha hablar de grava, se está imaginando una grava uniforme, ¿cierto? Solamente partículas de grava, que no es lo que encontramos normalmente en los suelos cuando hacemos calicatas, ¿cierto? Siempre los suelos están bien graduados, ¿cierto? Encontramos toda la gama de tamaño. Entonces, la matriz, como dices tú, arenosa sería la más con tendencia a Propensa, propensa al igual, digamos, claro. ¿no? Y no así las partículas de grava a separarse una entre otras, No, digamos. claro. Bueno, y eso podría producir deformaciones capaz que no tan importantes como si fuera pura arena, ¿cierto? Claro, se tendría que pensar en ese entonces que en el fondo la deformación va a ser menor en el caso de las arenas. Interesante, ¿ah? Muy interesante.
¿Hay alguna, porque siempre nosotros los ingenieros, ¿cierto? Estudiamos los mecanismos, digamos, los eventos que están ocurriendo cuando queremos calcular algo, ¿cierto? Nos referimos a normas y ese tipo de cosas. ¿Hay alguna metodología que permita hoy día a los y las ingenieras chilenas determinar o evaluar, digamos, el potencial de licuación de suelo? Sí, claro, claro. En el fondo hay distintas formas de evaluar todo lo que conlleva el mundo de la licuación, pero específicamente el desencadenamiento de la licuación, el triggering, eso partió en el fondo con Sid en los años 70 y ese fue el pionero de lo que es evaluar la licuación con lo que se conoce como el método simplificado. Entonces, el método simplificado partió en los años 70 y de ahí ha ido evolucionando en que licúe o no licúe un suelo, depende de donde caiga en el gráfico en el fondo. Y como han ido agregando, porque ha ido aumentando la base de datos de los puntos que han licuado o no han licuado, o han dado falsos positivos, etcétera. Entonces la curva se ha ido en el fondo moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda, y los puntos han ido marcando una nueva curva, y esa nueva curva es lo que los distintos autores han ido actualizando. Ahí está el fondo Yao et al. 2001, donde pasó que, y esto me lo contó Dr. Finn, efectivamente, Liam Finn, que estuvo en British Columbia, en Canadá, y él me Que contaba falleció que falleció hace poquito, lamentablemente ahora hace poco. igual que Ishihara, Mm. para cerca de la Navidad. Y él me contaba que en el fondo cada uno hacía lo que quería en cómo evaluar su proyecto con licuación. ¿Ya? Porque esto de las curvas había variado y se había ido cambiando y evolucionando en el tiempo. Y él me decía, oye, mira, finalmente nos juntamos en el 2001, desde antes, pero se publicó el documento el 2001, los que encontraban que éramos más expertos en el tema. Y dentro de ellos estaba obviamente Ishihara, había un par de chilenos, estaba Castro, Dr. Finn, Ross Boulanger, etc. Y hicieron un documento que era como un consenso de lo que ellos estaban de acuerdo de que era el procedimiento para evaluar el que se gatille o no se gatille la ecuación. Eso fue el 2001. Ese es el documento que hoy día tiene más autores en el fondo reconocidos en el tema y que estaban todos de acuerdo en ese momento. Estamos en el 2026, pero es lo que hay. Después estuvo el del 2008, Idris y Boulanger. Hizo un monograph, un libro espectacular que se hizo muy famoso porque puso todo en un contexto muy educativo, muy fácil de leer. Y en la última página tiene un anexo que uno puede agarrar eso a los estudiantes que lo hagan y lo computan, lo pasan a una planilla Excel súper simple y con eso el fondo se puede aterrizar el método simplificado a algo tangible computacionalmente muy fácil de utilizar. Después, el 2015, el 2014, el Boulanger Idris, que es una actualización de ese procedimiento simplificado, y, y bueno, y así hay en el fondo varias metodologías que hoy día se ocupan. Después uno podría ir avanzando, no que solamente se determine si un suelo licúa o no licúa, sino que cuánto se ha reflejado en superficie, qué estratos hay y qué tan cercanos están estos estratos del factor de seguridad. Entonces ahí se mete con un tema probabilístico y determinas en superficie cómo te va a afectar a la estructura, porque uno puede decir un suelo licúa, pero si licúa entre los 20 y 21 metros, no le importa a nadie. Entonces tú Claro. tienes formas de cuantificar arriba en superficie o en donde está tu estructura apoyada, cómo te va a afectar en el fondo. Ujú, ujú, Entonces, claro. metodologías, sí, hay Ahora, cuando tú bastante. hablas de estas curvas, mencionaste estas curvas al principio y dijiste que las curvas se han ido moviendo, ¿cierto? Esas curvas están basadas en sitios en los cuales Se ha determinado identificaron. históricamente que el fondo, este sitio era propenso a licuar con cierto número de golpes y ante la evidencia de un sismo, se licuó o no se licuó. Entonces ahí O se sea, se dio en fueron, terreno. se dio en terreno, Se dio en claro, terreno que ahí había una adecuación del suelo en ese. efectivamente. Y esa, ¿cuál es la información que existe? ¿Cuánta experiencia, cuánta estadística hay de esos sitios? Ahí hay mucha experiencia en el fondo. Ahí, em, eh, al- 200 hay a lo sí, largo de, sí, del orden de 250 puntos, por ya, ejemplo, para lo que es CPT, la última del 2014. Y ya. esos puntos están a lo largo de todo,
de todo el mundo Ya. y ahí se evalúa para distintos sismos, distintos PGAs, distintas circunstancias, distintas profundidades, cómo se ha ido gatillando y se ha manifestado en superficie lo que es la licuación. Ya. ¿Y qué pasa hoy día en Chile? En Chile tenemos estos, entre comillas, normas manuales, ¿cierto? Manuales de evaluación de diseño que tú estás mencionando, que no son normativos en ningún caso, son Claro, publicaciones de autores, ¿cierto? Pero en sí. Chile estamos usando eso. ¿Qué está pasando con el tema? En Chile hoy día, en el fondo, cada ingeniero ocupa el método que quiere y ahí hay discordancias y hay incluso ingenieros que dicen, yo no creo en la licuación, todavía, como decías tú al comienzo, hay ingenieros que al revés, todavía no creo en la licuación, tengo ganas, Todavía existe eso, ¿ah? Hay ingenieros que no créeme, hice el creen. proyecto al lado, hice el proyecto atrás y acá no hay licuación. Así que hay de todo en este mundo. Ya. Pero en el fondo, evidentemente, ya es reconocido mundialmente el tema de la licuación y cada uno trabaja con la metodología que cree que es la pertinente. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, yo fui a un workshop que hubo cerca del 2018, de haber sido, y en ese workshop era justamente esta misma pregunta. En el fondo era, ¿cómo lo hacen en Estados Unidos hoy día, que no hay norma de licuación? ¿Cómo lo hacen en sus proyectos de la práctica? Entonces, fue muy interesante y ahí decían, por ejemplo, que ocuparan al menos tres métodos. Si el factor de seguridad era bajo 1, 1.2 licuaba. En ciertos estados ocupan 1.1. Dependiendo del proyecto, 1.4. Si esos tres métodos entre sí tienen una concordancia más o menos de un 20%, se quedan tranquilos. Si hay uno de los métodos que se escapa, vuelva a hacer exploraciones. Em, ¿Hasta qué punto confiar en SPT y CPT? Ellos decían, por ejemplo, uno tiene el concepto de que el CPT es más preciso, más de una formación continua, etcétera, y efectivamente es así. Pero ellos mismos decían, oye, no puedo ocupar solamente como state of the art, solamente el CPT. Tiene que ocupar SPT, donde en fondo toca el suelo, hay muestras que se sacan, y adicionalmente puedo usar el CPT, pero nunca el CPT solo, el SPT sí solo, que uno pensaría que ellos en el fondo están en otro mundo. Claro, claro. ¿Hasta dónde analizar la ecuación, por Mm. ejemplo? La base de datos esta que te contaba, que yo sepa, hay hasta 18 metros evidencia de que eso llegó arriba en superficie y fue ese el suelo que licuó, por lo tanto es uno de los puntos que está Como ahí. eyecta, Claro, como suelo arenoso fluyendo hacia arriba, digamos, como un claro, volcán. Ujú. claro. Y ahí yo le pregunté en esa conferencia a Ishihara y le pregunté, oye, ¿hasta dónde evalúa licuación? En la vía profesional, en el fondo, no en la academia. Me decía, bueno, es que depende. Nosotros en el fondo le pusimos primero 20 metros, porque llegábamos a 20 metros con los sondajes. Después llegamos ya a los 30 metros. Por eso incluso se usa el VS30, porque el VS30 era calibrado con la profundidad que ellos podían explorar, que eran 30 metros en general. Ujú. ¿Y, y qué pasa si en el fondo tienes un proyecto que nos ha pasado? Licúa entre, no sé, los 12 metros y los 30 metros. Yo el sondaje no lo paro ahí. No puedo decirle al cliente, oye, no sé lo que pasa en los 30 metros para abajo. Entonces, continúo con la exploración, llego hasta lo que tenga que llegar. Y ahí de repente llego hasta los 38 metros y recién a los 38 metros en Valdivia para la licuación. Entonces, ¿evalúo solamente hasta los 20? No. ¿Solamente hasta los 30? Tampoco. Depende de las circunstancias y del proyecto en el que estés involucrado. No, porque no tiene que necesariamente condecirse con la data que fue catastrada, que fue la que yo te digo que, lo que yo sé por lo menos, que es hasta los 18 metros. Ujú. Bueno, de lo que estaba hablando tú, digamos, esta ha sido una conversación de los expertos, ¿cierto? Hace un tiempo esta parte, y se decidió formar este comité Sí, para tratar de elaborar un manual al principio chileno, ¿cierto? Y hoy día tenemos la intención de que sea una norma, ¿cierto? Entonces,
Sí, Los dos lo pues. sabemos, hemos estado trabajando juntos desde hace bastante tiempo, tú me vas a decir hace cuánto tiempo, digamos, pero hablan un poco lo que se está haciendo en Chile en relación a la elaboración de esta, entre comillas, norma. ¿M? Claro, bueno, ahí ¿Qué, qué, como tú qué, bien qué, qué sabes, es al qué es fondo, eso? eres, ¿Qué es eso? eres, eres parte del comité y estamos trabajando en el fondo lunes por medio en este propósito de una normativa de licuación en Chile. Y claro, eso en el fondo estamos desde el año 2017, que es demasiado tiempo y en el fondo no hay excusa alguna, pero desde el 2017 estamos trabajando en eso y se ha demorado tanto porque primero es un tema complejo, en el fondo, es un tema complejo que, por ejemplo, en Estados Unidos no hay norma de licuación, en Japón tampoco, en New Zealand tampoco. Todos tienen en el fondo guías consensuadas de cómo actuar en el estado de arte de este tema. Destacar que los países que menciona son los más sísmicos del mundo, junto con Chile, digamos, entonces no son cualquier país, Claro, digamos, por eso nombro son de la familia el Ring of Fire, como se dice. claro, Exactamente. exactamente, Y ahí, no son sé, ellos. pues, Europa en el Eurocódigo tampoco tiene una norma de licuación, tiene un capítulo específico que obliga a analizar licuación, pero no hay un documento normativo de licuación que, al menos que yo sepa, en el mundo. Entonces, ese es el primer punto. Y, y lo otro es que, claro, como es una norma que lidera Ramón Verdugo, que el fondo, él lo aplaudo, en que logra generar este grupo durante tanto tiempo, cita norma, él anota, redacta, quedamos con tareas y él ha liderado todo este grupo durante todo este tiempo. Pero en el fondo es un grupo que quiere trabajar, que trabaja porque le interesa el tema y no hay recursos. O sea, acá no es como el Instituto de la Construcción o el INN que te pone un secretario técnico por un tiempo determinado, donde se lleva una minuta específica, donde se hacen votaciones, donde sea... Esto no, esto es porque la gente tiene ganas de hacer un documento que hoy día se tiene la intención de que sea normativo, pero estamos años luz de que esta norma salga, aunque haya partido hace casi 9 años atrás, porque Ujú. por ejemplo, esto ahora hay que ponérselo a la SOCHIGE. ¿Y después qué hace la SOCHIGE con esto? Después tiene que haber todo un proceso para que llegue a ser norma. Imagínate la 1508. La terminamos el También. 2022, estamos a 2026 y todavía no es norma. Y no se ha partido el proceso. En el fondo, ahora entiendo que está en trámite, es lo que tuvimos en la última reunión, ahora que tú Ujú. eres parte del directorio, Claro, claro, oficialmente tienes más información, claro. pero todavía no es norma y fue terminada El 2022. allá con secretario técnico. Acá no hay un documento que ni siquiera esté en ese momento. Entonces, puede que falten 5 años más para que realmente sea norma. Así, la 1508 es un manual de cómo se debería hacer un estudio geotécnico, Súper estático, relevante. estático, más Claro, encima, con toda la información que existe en el mundo, que es mucha, digamos, y con todas las normas que también existen en relación a eso. Pero en el caso de la ecuación no hay nada, como no hay dices tú. nada, claro. Y los colegas tampoco comparten, si esa es la verdad. Es súper difícil tener tener más información de ello si al final del día la gente guarda No su... hay ningún consultor que quiera contar que se le licuó un suelo, No, que lo había estudiado, que no licuaba y que se licuaba, digamos, claro, y que deberían contarlo, si así funciona. claro. Pero cuéntanos, digamos, cómo se resolvió internamente en este comité el tema de obtener información chilena. Porque, pucha, tú dices que los consultores no colaboraron, pero algo ideamos, ¿y qué hicimos? Sí, sí, en el fondo de algunos proyectos se logró alguna información. Yo, tú sabes, presenté un montón de casos y, y al final, eh, de hecho es frustrante porque en el fondo tú muestras data y a todo te ponen pero, sí, porque esto podría haber sido justo el caso raro. Claro. Y incluso ahí en un momento fuimos a Palomares, Concepción, sí, Concepción, sí, hicimos. cuando hay un proyecto Claro, hicimos específico. destacar que hemos hecho hasta visitas a terreno Claro, o sea, ahí al con revés. recursos propios de maquinaria, de realizar, digamos, ensayos en terreno para... Claro, ahí estábamos enfrascados en una discusión y dije, ¿sabes qué más? Me pongo con el sondaje. Vamos.
Otra empresa puso el CPT, gratis, todo. Tú Claro. hiciste los ensayos. Hice los Fuiste a ensayos. terreno, te compraste tú el pasaje, tú fuiste porque tú querías. Hicimos ensayos Y, cíclicos. y en el fondo esto es porque tenemos ganas de tratar de hacer algo. Y ahí en el fondo se ha ido logrando consenso. No en todo, obviamente no todos pensamos lo mismo. Y ahí cada uno defiende su postura. Pero data en Chile hay. Sí. Mira, por ejemplo, eh, el Idris y Boulanger tiene cerca de 250 casos para CPT en su base de datos. Nosotros en Chile, con Gonzalo Montalva, hicimos una publicación que está disponible, database de Earthquake Spectra, donde hay 209 casos, todos chilenos. Imagínate, los otros son 253 casos, creo, en todo el mundo. Acá, solamente en un país, 209, Un montón. un montón de casos. Y esos casos lo que hicimos fue documentar, en el fondo, con la exploración geotécnica que teníamos, sí, y que nos conseguimos, no son todas de mi oficina, conseguimos un montón de data y Gonzalo ahí, que es el autor principal, determinamos que si el sitio licuaba o no licuaba con el método simplificado. Y después veíamos lo que había pasado en la realidad. Entonces hacíamos el match para ver si lo que se predecía era concordante con lo que pasó. Y ahí ocupamos no solo el 2010, en el fondo ocupamos también Melink, ocupamos varios terremotos, varios sismos, varias zonas. Y la distribución, la verdad es que igual fue bien interesante. Y afortunadamente llegamos a que por lo menos estamos por el lado seguro. Porque Seguramente el editor va a colocar abajo ahí el nombre del paper, ¿ah? Para que lo lean, porque está muy, muy interesante. Vale la pena darle una vuelta de los casos chilenos, digamos, de la ecuación. claro, claro. Perfecto. Oye, hay ensayos, ¿cierto? Tú lo has mencionado ahora, lo acabas de mencionar, que en esta campaña que nos tocó hacer en Palomares, en Concepción, ¿cierto? Hicimos ensayos de terreno, hicimos ensayos de laboratorio directamente. ¿Nos podría resumir más o Sí, menos así, claro, bueno, los de terreno primero y cierto que, claro. Sí, bueno, en el fondo, ensayos, por ejemplo, ahí hicimos para descartar que sean suelos trumados, para irme como de lo más fácil a lo más complejo. Si el ensayo se seca de la manera correcta, puedes determinar la densidad y si la densidad es muy baja, puedes reflejar que es posiblemente un trumado y no entra dentro del mundo de los suelos licuables. Se tratan de una forma especial, pero no es ujú, que sean licuables. Después, bueno, tienes los triaxiales cíclicos y los triaxiales ya solamente en el fondo con ver que en la condición drenada se comporta contractivo o dilatante. eh, los ensayos triaxiales cíclicos, obviamente, ahí ves el grado de formación. Si lo que hablábamos del 3%, 5%, si ujú, la resistencia a corte se perdió completamente, y en cuántos ciclos se te licuó la muestra que tú tenías. Entonces, todo eso el fondo aporta y todo eso son ensayos de laboratorio que te ayudan a determinar cosas de proyectos que son súper relevantes. O sea, ujú, eh, eh, yéndome ahora a los ensayos de terreno para ujú. complementar, ahí tienes, bueno, los SPT, los CPT, obviamente, el BS que en el mundo, el fondo, en la práctica, en los que trabajan, el BS no se ocupa, en el fondo, para determinar si un suelo licuable o es licuable o no. Se ocupan umbrales, por ejemplo, en la norma de licuación que estamos trabajando, Pusimos pusimos un umbral y, en el fondo, mm, si el suelo es está tanto, sobre tanto, no hay ya, que estudiar la ecuación. claro, pero no es un determinante. Mm. Y ahí los ensayos de laboratorio te ayudan un montón, porque en el fondo tú con el método simplificado ves qué estratos son potencialmente licuables. Y si tienes un limo, por ejemplo, de IP, depende del autor, pero IP5, IP7, ya caen en el mundo de los suelos licuables. Si el suelo es potencialmente licuable y es un fino, y tienes la experiencia de que vino el sismo 88 2010 y no licuó nada, haces un ensayo y el ensayo determina que en realidad no es un suelo que es potencialmente licuable. El sondaje representa el porte de una botella de Coca-Cola. Sí. Mm. Tú sacas una muestra de suelo, la ensayas y contrarrestas. Dices, ¿sabes qué? En realidad
por SPT me indica que el suelo es potencialmente licuable todo lo que es limo. Veamos si los limos licúan. Hacemos un ensayo. De hecho, acá hacemos un ensayo. Sí, po. No ha tocado harto, ahí está la máquina, una de las máquinas cítricas que está. Claro. Vamos a tener oportunidad de hacer unas descripciones más de detalle en el podcast final que hagamos acá en Ahí te paso el este micrófono de programa, vuelta así. en realidad, pero Así. claro, sí. Acá se hacen un montón de ensayos bien hechos que son confiables y que en el fondo te ayudan a tomar decisiones de, oye, ¿sabes que todo este estrato que se me licúa, hice un ensayo laboratorio, en un laboratorio acreditado, me entregan un resultado que dice que el suelo no licúa el ciclo número cuánto, todavía no se me licúa? Bueno, ahí vienen las decisiones de los ingenieros de determinar si ese estrato no licúa o si licúa. Y la licuación tiene una cosa que es muy relevante. O sea, un proyecto se cae, va o no va, si es que el proyecto es un suelo licuable. Si tienes pilotes de 40 metros, son, no sé, X miles de UFs y el proyecto no tenía contemplado eso, hasta ahí llegó y se hace un parque arriba. Es determinante para que un proyecto realmente vaya o no vaya. Una situación práctica para, sobre todo, dirigiéndome a mis alumnos, digamos, y les tengo tanto cariño. eh, Tienes que hacer un estudio geotécnico porque necesitan construir un edificio de 20 pisos, digamos en Valdivia. ¿Qué te lleva a incorporar un estudio de licuación en ese proyecto en particular? ¿Por qué? ¿Por qué podrías cobrar por eso, ¿cierto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay que hacer toda una investigación, ¿cierto? Claro. Para evaluar el potencial de licuación, que lo que hablamos son ensayos caros, digamos, no tan caros en este laboratorio, ajá, pero hay que hacer ensayos de terreno, Investigos, hay que claro. mover mucha maquinaria, en fin. ¿Por qué? ¿Por qué podrías decidir eso? En realidad, mira, O todos los no, proyectos. no, muy buena pregunta. Lo que pasa es que hay zonas donde tú ya sabes que el suelo tienes que evaluar que es potencialmente licuable o no, y ahí haces un sondaje, una exploración profunda, un CPT, de todas maneras. Hay colegas que no lo hacen, hay de todo, en el fondo, pero En zonas que tú crees en zonas que que... tú crees, de hecho, Ya, no vale la pena entrar ahí, pero hay de todo. ya, Em, entonces, tú primero que si tienes un terreno que tienes que estudiar y tienes arena y napa, ya esa es la primera bandera de acá hay que ver cómo está esa arena, si está densa o está suelta. Entonces, la forma de evaluar eso es con un CPT o un SPT. Como tengo que cumplir norma a los 30 metros, hago el sondaje igual, porque con el CPT no siempre llego a los 30 metros. ya. ¿Ya? Ujú. Entonces, primero hago un SPT y veo si el suelo es potencialmente licuable. Ahí ves las arenas, te llegan las granometrías del laboratorio, ves si es arena, ves si es suelo fino y es limo, si el índice de plasticidad es bajo 7, arriba de 7, o 5, 12, o lo que el autor que tú quieras verificar, y con eso determinas si el suelo es licuable. Si el suelo es potencialmente licuable, por ensayo de SPT, tratas de hacer siempre una muestra en laboratorio. Pero claro, si tienes arena o un limo y tienes napa y tuviste que hacer un sondaje, es porque la napa no te va a permitir excavar para poder sacar una Una muestra muestra. inalterada, perfecta de laboratorio como tú pensases. Ujú, Entonces es súper complejo eso. Bueno, ujú. después de que logras agotar, llegar a una profundidad determinada y sacar el cubo, ahí sacas el cubo, lo mandas al laboratorio y haces el ensayo que conversamos anteriormente, un triaxial cíclico, ojalá, depende de la cantidad de muestra que logres obtener, y luego determinas si el suelo es licuable o no es licuable. Y de ahí, si el suelo sí es licuable, clasifica cuáles son las consecuencias en el fondo. Clasificación sísmica es suelo tipo F. Si es suelo tipo F, se va a un estudio de amenaza que lo hacen los expertos en Chile, que son poquititos, que te entregan de vuelta una magnitud y un PGA. Porque tú, antes de esto, tienes que saber con qué demanda analizarlo. Entonces, lo que hacemos en Chile, los mecánicos de suelo, es, nos guste o no nos guste, es 0,2, 0,3 o 0,4 el PGA, depende de la zona sísmica que estés, y una magnitud asociada. Y con eso, en el fondo, evalúa si licúa o no licúa. Después te llega de vuelta el estudio, que también eso, bueno, ahora está normado, está entrando en algo que va a ser más estándar.
pero claro, te llegan algunos reportes donde dice, eh, Depende de quién se lo contrataste. Sí, claro, sí. te llega ahí, Contrata. agarra estas tres opciones y usted elija. No, pues te estoy contratando para eso. Otros estudios te dicen, mira, te entrego este espectro, pero lo considera que es los licuables. Te contrataron el F porque es licuable. Y hay otros que impecable, te entregan la magnitud y el PGA para que tú evalúes la licuación nuevamente. Incluso hay una empresa con la cual hemos trabajado, Gensis, la digo, que nos ha entregado hasta el RD, hasta el factor de reducción en profundidad, para que sea aún más prolijo el estudio que tú estás haciendo. Entonces, te llega eso, tú lo reanalizas y dices, mira, sabes que en realidad con esta nueva demanda sísmica, en vez de pilotes hasta los 25 metros, sabes que son hasta los 18 metros. Sí, de 7 Impecable. metros de ahorro pilote por Brutal. 20, 40 pilotes, no sé. O sabes Al que de menor. frentón esto es peor, el escenario es peor. O sabes que en esta zona efectivamente hay licuación, ¿qué pasará en la otra? Tenemos dos sondajes, uno dice esto, el otro dice esto. Invirtamos, cuesta, depende del mandante. En general tu contraparte es comercial, pero tienes que lograr convencer a la contraparte para que vea que es ahorro. Entonces, hemos hecho más sondajes, más CPT y has podido zonificar. Entonces, cierta parte del proyecto se tiene que fundar a cierta profundidad, cierta parte del proyecto a otra profundidad. Entonces, en términos prácticos, eso es cómo funciona el día a día en los proyectos de geotecnia. Mm. Te iba a preguntar, un poco, ya lo mencionaste, ¿cierto? En lo que estabas contando antes de esta construcción de pilotes en suelo, ¿cierto? Em, que presentan este potencial de licuefacción. Pero ¿qué pasa? ¿Siempre se puede mejorar el suelo o hay casos en que, en situaciones que es imposible, que el suelo solamente sirve para hacer un jardín arriba, un parque o siempre hay una solución, digamos, Claro. Mira, por ejemplo, en New Zealand, en Christchurch, ahí contaban que había una zona donde habían 40 metros de suelo licuable y arriba habían casas. Y las casas, en el fondo, cuando vino el sismo, se corrieron. De que fue en el hecho, 2010 también, igual que hicimos nosotros. claro, claro. Y ahí se corrieron las casas, se corrieron los cercos. O sea, hubo tal desastre que los seguros no pagaban porque estaban enredados en qué sitio era. Una cosa espantosa. Y ahí en el fondo decidieron, ahí le meten mucho a la licuación, tienen suelos muy blandos donde pueden meter CPT. SPT, ahí al revés de Chile, la data es pública, una maravilla. Y ahí ellos, por ejemplo, en ese caso donde tienen toda la información geotécnica disponible, deciden hacer un crust de 3 metros, 3 metros y medio de granular compactado, arriba una losa y va la casa igual arriba. Porque si no, no podrían construir nada nomás. Toda esa zona, en el fondo, quedaría inconstruible. Entonces, mitigan la licuación de esta forma. Entonces, Un mejoramiento en una costra superficial nomás de... claro, sí, Y, totalmente. y eso, Y el fondo, acá en proyectos normales, claro, tienes siempre el escenario donde creen que no van a tener que hacer nada. Después tú le cuentas que el suelo es potencialmente licuable, que hay que hacer más exploración, se hace más exploración y finalmente tú dices, ya, este espesor es el estrato licuable. ¿Qué hacemos? Entonces hay que hacer pilotes para traspasar el estrato licuable y apoyar la punta en el suelo que no licúa. perfecto. Ujú. Otra alternativa es hacer pilotes, en el fondo se pueden de 40 metros o más, en el fondo no hay problema, pero es muy, muy costoso. Entonces hay balón técnicamente y económicamente si el proyecto va o no va. Otra alternativa que bajando en seguridad, digamos, es hacer pilotes de grava. Entonces ahí puede ser pilotes de grava, que son estas costras, estos cototos que vas formando. Tipo GeoPier. Ya, Exactamente. ya. Y mejoras el suelo. Entonces con eso haces un mejoramiento de suelo. La otra alternativa es hacer inclusiones rígidas también. También funciona. Y hay varios tipos de mejoramiento. También hemos visto proyectos donde sueltan estas bolas enormes, Compactación dinámica. compactación dinámica, generas como unos cráteres, las rellenas y vas en el fondo, tú calculas la altura de la caída de la masa, con qué frecuencia, etcétera, y se puede todo eso modelar y hace una compactación dinámica. Pero al fondo eso tiene que no haber nada a la redonda. En este laboratorio hacemos compactación dinámica
la cuadra entera Me quedo sin queda consoleo. con la albañilería del piso. ¿Ah? Entonces, depende de dónde se puede usar qué cosa. Y ahora, las columnas de grava son hasta cierta profundidad. Después, si el estrato del fondo es licuable hasta los muy profundo y se puede hacer una costra arriba, hacer una losa y mitigar y saber que el fondo se va a mitigar y Eso para cuando estructura venga en un general sismo, liviana, ¿cierto? estructura Cuando liviana, estamos hablando de casa y ese tipo de cosas, no. claro, claro. Este método de los neozelandeses no funcionaría con edificios, por ejemplo, Claro, no, 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 imposible, no, claro, no. claro. Pero por ejemplo, sí lo ocupamos una vez para una estación de bomberos. Un pueblito que no tienen ni uno, no hay nada que hacer, es eso nada. Y en el fondo uno escribe que si viene un sismo va a pasar esto, porque no va a pasar otra cosa. Las bombas son pesadas. Y las bombas Las son bombas son pesadas. pesadas, Entonces, sí. y ahí tú no puedes mejorar solamente. Ahí hicimos un mejoramiento de 4 metros con mejoramiento granular, compactadito en capas, midiendo todas las densidades. Losa y va el cuartel de bomberos arriba. Pero tú no puedes solamente la caja, porque vas al fondo a hacer que cuando venga un sismo tengan que salir los bomberos y no pueden sacar los carros de bomba, po, porque todo el resto está licuado. Sí. Entonces, ahí hicimos 8 metros a la redonda con un mejoramiento de 1,5 metros en la zona de los pavimentos para que puedan salir los camiones. Ahí hay que meter la Ahí está, ingeniería, si de eso se trata. ah. Pero soluciones hay, sí, Destacar carísimas. que la construcción en Nueva Zelanda es liviana en general. ¿Ah? Las casas son de timber, que llaman Sí, ellos, total, son de madera en general y totalmente. bien con sus recubrimientos, qué sé yo, bonito y todo, pero estructura liviana, entonces. Claro, Mm. absolutamente, sí, Está muy buen interesante punto. ese manual. También lo vamos ahí a poner en edición para que lo lean, pues está muy Súper. bueno. Oye, y ¿tú crees que hoy día la teoría de evaluación que estamos utilizando nosotros acá en Chile, digamos, Mm. conversa con la práctica? ¿Esta teoría está cercana? Mira, como te comentaba, en el fondo, por lo Ahí menos está el lado segurete, está del lado de seguridad. Ujú. porque si un sitio se predice que va a licuar, o sea, que no va a licuar, no va a licuar. Ya, En la gran mayoría de los casos, de estos 209 casos que te contaba, la tendencia es esa. ya. Al revés, si dice que el sitio va a licuar, puede que licúe, puede que no Entiendo, bueno. licúe. Ahí en el fondo eh, el porcentaje es alto y hay una incertidumbre potente. Ahora, em, yo le preguntaba, por ejemplo, a Ross Boulanger en una conferencia, le dije, oye, nos pasa esto, estamos trabajando en Chile en esto, y la verdad es que el método simplificado no se condice con los sitios chilenos, parece. ¿Qué opinas tú? Y él me dijo algo muy cierto, me dijo, oye, mira, esto es un método simplificado, en el fondo es un método aproximado. Si tienes un caso en el fondo específico que tienes que hacerlo, para analizar la ecuación, claro, necesita un estudiante de doctorado 6 años dedicados específicamente a ello y haces una modelación de lujo con recursos infinitos Que y, tampoco aseguraría. claro, y Nada. sería una menor incertidumbre, pero con lo del día a día, de la práctica, que tienes que entregar un informe en 2 meses más, no hay ninguna otra alternativa ni posibilidad de ocupar el método simplificado. Esa es la verdad. Ahora, como te decía, estamos por el lado conservador con lo que vimos nosotros eh, con la demanda de 0,2, 0,3 y 0,4. Si esa demanda aumenta, ahí yo creo que va a quedar realmente conservador. Y podría quedar tan conservador como para perder, digamos, muchos terrenos de posible desarrollo, digamos, que digamos, chuta, o sea, es que, no, Ligúa. Estamos Claro, hablando, por ejemplo, de obras públicas, claro, digamos, ¿ah? Del lado de de viviendas dejar de hacer viviendas sociales sociales, y claro. ese tipo de cosas que... Yo tengo la sensación que sí. Ya, Ahora, yo busqué información y no encontré tantos como yo pensaba, en el fondo. Pero sí hay sitios que van a cambiar de clasificación y sí hay sitios que van a licuar más y puede que algún proyecto social termine no construyéndose porque estemos demasiado conservadores. Esa ya. es mi humilde opinión. Ujú. No es la que representa el comité de licuación. De la ecuación, Yo perfecto. hice una votación y perdí yo contra todos, pero Yo te apoyé.
Tú me apoyaste. te apoyé. Fuimos dos entonces. Em, no sé si se puede, ya, si se puede contar, digamos, y tampoco sé si lo tienes, ¿ya? ¿Algún proyecto emblemático en el cual te haya tocado alguna cosa complicada que chuta, podría haber sido, no fue, licuó, no licuó, algo que te Sí, hayan llamado y pucha, ¿qué pasó? ¿No? sí, o sea, técnicamente siempre es un desafío y nos ha pasado, por ejemplo, para los dos lados. Un proyecto que es una ampliación y está en plena zona del 8-8 y no le pasó nada, 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 nada por terremoto. Cosas estructurales nomás que se cayeron, pero a la estructura propiamente tal Ya. no le pasó nada. Y hicimos el proyecto de ampliación, hicimos un sondaje y licuaba 18 metros. Entonces, el primer informe, oye, sin saber que no había pasado nada para el sismo 8.8, oye, hay que ser pilotes de toda esta profundidad para esta ampliación. Y el tipo te dice, oye, pero ¿cómo se te ocurre? Si acá viene el sismo más grande del mundo prácticamente y Y no aguantó. pasó nada. Entonces, muy teórico. Olvídate, cero posibilidad. ¿Qué estás hablando? Y ahí, en el fondo, te metes a hacer más ensayos, más exploración y ver cómo afinar. Y efectivamente, en ese caso, no conversaba. Y no conversaba la teoría con la práctica. Porque ¿qué otra evidencia quieres con eso? Por otro lado, al revés, en el fondo, sitios que licúan y que licúan mucho y son proyectos eh, súper complejos porque son cosas para el país que tú quieres que funcionen y el proyecto te da licuación y, y ahí no queda más que hacer más exploraciones. Hacer más exploraciones, siempre fijarse que los sondajes que se hagan cumplan la norma 3364 con medición de energía al menos una vez al año, porque nos pasó que un proyecto hicimos un sondaje y con una empresa X El y 364 valga decir que la norma de es de SPT, CPT. Ujú. SPT, de cómo hacer un SPT para que lo haga la empresa A, B o C y tenga un resultado que sea igual. Entonces, el ensayo daba que licuaba entero. Repetimos el sondaje con otra empresa y no licuaba entero. Y se hizo en el fondo para descartar ese sondaje. Y después hicimos más sondajes, CPT, hicimos 5 puntos de exploración finalmente. Y efectivamente ahí uno le saca punta al lápiz y con eso puedes determinar si se puede zonificar, si licúa, hacer ensayos de laboratorio para poder contrarrestar. Y después, lo más importante, el criterio ingenieril. Decidir Mm. si le crees a la información, haces más exploración, a cuál de las dos le crees cuando tienes discrepancia. Eso es súper, súper relevante. Hay varios ingenieros e ingenieras hoy día en Chile, conocidos, ¿cierto? Del área, no voy a mencionar el área, de cualquier área, en ¿Ya? realidad, que no le creen a este fenómeno de licuefacción o licuación, ¿cierto? Que tú lo mencionabas al Sí. principio, y seguramente no le creen porque ellos dicen, chuta, yo llevo eh, 50 años trabajando en geotecnia, como le llamábamos antes mecánica de suelo, ¿cierto? 50 años, y en estos 50 años ya me pasé el terremoto del 85, pasé el terremoto de capaz que el 60, no sé, no, pero voy a hablar un poco más moderno, del 85, del 2010, y yo tengo, tengo, no sé, también en el bolsillo, no sé, 15.000 proyectos. Y no tengo ningún problema, nunca me han dicho nada. Entonces, no creen en este fenómeno. Ahora, yo creo que hay una explicación para eso, ¿ya? ¿Qué le voy a decir? En realidad no es una pregunta, la quiero comentar un poco, ¿cierto? ¿Ya? Porque estamos hablando de licuación y tú me estás mostrando que hay evidencia de licuación de suelo y así lo demuestran todos los proyectos que te ha tocado desarrollar. Sí. Pero antes se hacían estudios de suelo para las localidades como Santiago, ¿cierto? Es una ciudad en pleno crecimiento, qué sé yo, y muchos de ellos han trabajado en estos tipos de suelos, digamos. Que es lógico que no haya licuación, que la Grada de Santiago no, que yo sepa, nunca ha No. tenido un fenómeno de este tipo, digamos. Entonces, es más bien un comentario pero también,
seguramente a alguno le puede haber pasado o tiene que haber habido un mecánico de suelo, un ingeniero geotécnico que trabajó en el proyecto que tuviste, que hiciste sondaje y que licuaba. Y que tú le dijiste, ¿sabes que hay que hacer pilote? Y te dice, no, no hay que hacer pilote, si aquí está el edificio construido sin pilote. Y solamente eso lo hizo esa persona. Claro. Mm. Entonces, Sí, mira, es un tema delicado, en el fondo. No sé si entrar ahí, pero nos eh, pasó que justamente con no el es fenómeno de crítica, sino licuación. un poco para justificar un poco por qué, Sí, porque para no dejar la sensación de que esto está en el limbo, chuta, esta cuestión es un fenómeno que existe o no existe. sí Decídese, existe, claro, de existe, todas existe, maneras, está súper, hiper, recontra demostrado, digamos. claro, Y nos sí, hemos ido a construir a zonas que no construíamos antes, esa es la verdad. lógico. Mm. No, a mí, al fondo yo te digo, yo incluso no en tu periodo de directorio, en un periodo anterior, yo con otra oficina, eh, no es denunciar la palabra, pero en el fondo declaramos de que había un profesional que está ya pasándose revoluciones, pero brutal con el tema de la licuación, de que no existe la licuación, que yo tengo canas, que olvídate, y era pero un criminal. Entonces lo declaramos a la Sochige, mandamos una carta firmada por las dos oficinas con casos concretos, oye, 5 casos, me acuerdo perfecto. Este caso, este caso, este caso, este caso. Es decir, número de golpe 1 y esta persona sale con esta otra cosa. Y lamentablemente la Sochige no tenía, no sé si hoy día ojalá tenga, un comité de ética, en el fondo. Un comité de por lo menos poner en lista negra o al menos tocarle la puerta y decirle, oiga, sabe que en realidad los colegas me han mostrado casos concretos, específicos, donde usted está corriendo un riesgo a la comunidad chilena por quizás llevarse pegas nuevas, no sé. O quizás, O sea, la Sochige sí puede, no digo amonestar, pero sí puede hacer recomendaciones a los claro, ingenieros, ¿cierto? Porque no, claro. no hay un tema legal No, no, que tenga atribuciones para hacer nada, digamos. lógico. Pero Pero como un claro, comité ética, se algo debería debiese hacer, haber para el debería ser, fondo, sí. porque te encuentras con cada cosa, Omar. Mm. Cada cosa que en el fondo hay gente que no cumple la norma y le da lo mismo, ¿no? Mm. Y eso es un peligro. ¿Qué viene para las generaciones futuras? ¿Qué recomendarías a la ingenieros que vienen, que se están por recibir, que quieren trabajar en geotecnia? ¿Alguna recomendación general que te haga ruido o que tenga que ver con tu empresa, con los proyectos que hacen? No, estudiar O- mucho, meterle ganas al tema, meterle pasión y así uno siempre va sacando las cosas adelante. Y respecto a investigación, pucha, hay un montón de cosas ahí por hacer. Medir, 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 catastrar. Después con esa data, cruzar la información con la realidad y no creerle a ciegas a estas cajas negras, en el fondo. Eso Mm. es como el consejo más importante de todo, lo que siempre hemos hablado. La experiencia hay que cruzarla con lo que es la teoría y eso, el fondo, contrarrestarlo con data y hacer publicaciones, ir avanzando. Depende del tema que a uno le guste, pero a lo que a uno le guste hacerlo y hacerlo bien. Bien. Bueno, y darse cuenta con todas estas especies de entrevistas que hemos tenido, conversaciones, digamos, de lo interesante que es la geotecnia por ser tan variada. Ahora justo caímos en un tema que no es un cálculo con una ecuación directa, digamos, que entrega la solución directa y real, digamos. No, no es así. La geotecnia es un poco más de criterio, un poco más de conocimiento de los suelos, de los tipos de suelos, de las condiciones en que está el suelo en el terreno, digamos. Entonces, eso lo hace una carrera muy interesante, créanme. Gracias, Francisco. Un placer que hayas estado acá. Te tengo un pequeño regalito, ¿ya? Oye, tú le ganaste a don Francisco ¿Por qué? como entrevistador, ¿ah? No, no, no. Muchas gracias. Francisco, este libro ya lo escribió el profesor Wesley, conocido por nosotros, ¿cierto? Y Todo el muy mundo querido geotécnico. por esta empresa y por todos los ingenieros en Chile que nos ha enseñado mucho. Justamente tú hablabas de los trumados y estos suelos residuales, que son la especialidad del profesor Wesley. Yo tuve la suerte de trabajar casi 4 años en realidad con él. Todas las semanas nos juntamos y trabajamos en la traducción de su libro, que lo voy a mostrar acá.
Y te lo quiero hacer de regalo, ya está listo, está Muchas publicado, gracias. así que para que lo tengas. Hay un separador ahí también, con mucho cariño, Francisco. Muchísimas gracias. Así. Te has pasado espectacular. Muchas gracias, nos vemos en el próximo podcast.